Hay caminos que solo Dios puede delinear y únicamente quienes ponen toda su confianza en Él lo pueden andar. La vida de Darwin Andrade, futbolista colombiano, es un ejemplo de esto. Darwin jugó con la selección Colombia en la época dorada de José Pekerman, así que su trayectoria y vivencias le han dejado enseñanzas que nos comparte en esta charla. Con él conversamos sobre los grandes desafíos que afrontan los futbolistas, sobre las figuras del fútbol que se convirtieron en su modelo a seguir, entre otros temas que nos dejaron con ganas de otro episodio. No los entretengo más, los dejo con esta charla amena que tuve con Darwin Andrade. Hola Darwin, ¿cómo estás? Hola Beatriz, bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Bien, gracias. Quería agradecerte por haber aceptado esta invitación. Yo hace mucho tiempo quería tener aquí en este espacio a un deportista de alto rendimiento. Y era mi deseo que fuera un futbolista por esa gran pasión que yo tengo por el fútbol desde muy pequeña. Me parece una diosidencia, además, que seas tú, por esa conexión que tú tienes con Dios y por la manera, la forma como tú llevas tu vida muy cercana a Él. Darwin, yo siempre he escuchado que en el mundo del deporte juegan un papel fundamental para los deportistas de alto rendimiento, sus cuidadores, sus padres. Quiero saber quién es esa figura que desde pequeño te apoyó y que fue tu gran motivador. Le agradezco muchísimo más que todo, primero a Dios que me dio un talento, el don que me ha regalado. Mi papá, mi mamá fueron, digamos, el pilar fundamental para mí, para mi formación. Eh, yo desde niño, o sea, prácticamente yo nací con un balón. Mi mamá me contaba cuando ella estaba un poquito más grandecito que yo en la barriga le pegaba patadas constantemente, patadas, patadas, patadas. Y digamos, por la vena futbolística de mi padre, ahí digamos que nació como esa pasión por el fútbol. Yo empecé en Tierra Alta prácticamente a los 5 años más o menos a jugar y mi papá fue el que me empezó como a apoyar en el tema del fútbol. Mi mamá también le gusta, pero las mamás, digamos, son un poco más un poco alejadas del tema del fútbol. Mi mamá ya después se empezó como a encariñar muchísimo con el tema del fútbol. Eh, bueno, yo agradezco, como digo, principalmente a ellos. En Tierra Alta tuve muchos formadores. Aquí en Montería tuve un profesor, Juan Pablo de Champs, que le agradezco muchísimo. Él es el director, el dueño de la escuela Rey Pelé, ¿Qué fue donde tú que te formaste? aquí donde me formé, digamos, ahí empezó el proceso un poco de divisiones inferiores con él, desde que llegué de Tierra Alta pues acá. Y también en el Colegio La Salle, también hice parte Allí también. ahí hice parte de las escuelas de formación del equipo de La Salle. ¿Es buena la formación en fútbol que ofrecen en La Salle? Sí, son muy buenas, la verdad. Bueno, no sé cómo son ahora, pero en ese entonces cuando yo estuve, era muy buena porque yo alternaba entre Rey Pelé y La Salle. Entonces, ¿Y es buena por el nivel de exigencia o más bien por la parte motivacional? más que todo por la motivación de jugar. Digamos, ya al momento de formar para la parte profesional, ya lo hacen un poco más las escuelas como Rey Como Pelé, repele. Área Chica, infinidad de escuelas que hay acá. Ellos ya hacen un papel un poco más llevándote a la parte profesional. Digamos que en La Salle era más también que eran competitivos, pero digamos que en escuela como en Repelé ya se empieza como a ver un poco más el nivel cuando uno va hacia afuera. ¿Y quién era esa persona de tu familia que te llevaba a todos los entrenamientos y que te llevaba de un lado a otro? O sea, la persona que tú puedes decir, esta fue la que estuvo conmigo hombro a hombro y por esta persona yo no desistí. Cuando, como te decía, mi mamá al principio, ella cuando yo empecé a jugar, como que más o menos, pero mi mamá ya ahorita es una mujer que es demasiado apasionada por el fútbol. El día de hoy ella va al estadio y grita y eso, ella se mete, como dice uno por ahí en el papel, en la La película, pasión la de pasión, tener su hijo. muchísimo. Y para ella, digamos, es muy bonito ver a su hijo jugando, donde ella también soñó verme, porque creo que el sueño mío es el sueño de muchas personas, el sueño de mi papá. Digamos, mi papá fue futbolista, pero lastimosamente él no alcanzó a llegar a nivel profesional. Y cuando yo cumplo, digamos, el sueño de llegar a profesional, es como ver el sueño cumplido de él, de mi mamá, de mi hermana y de mi persona. Entonces, para todos ellos también fue muy importante cuando yo, digamos, iba a los entrenamientos. Eso era muy bonito, ver a mi mamá siempre ahí pendiente y apoyándome constantemente fue demasiado importante para mí. Y en algún momento de quiebre, porque me imagino que tuviste momentos donde dijiste, "Ah, no más, voy a dejar esto", sobre todo cuando uno ve como joven a los demás haciendo su vida normal y tú allí metido en los entrenamientos, no tienes más vida sino eso. En algún momento ese sentir de tu mamá fue como,
tu motivación para decir, voy a seguir? A mí por la casa nunca se me pasó, no, yo no voy a jugar Dejarla. más, nunca. Yo tengo, digamos, una historia, mi mamá hace poco me lo recordó. Yo, bueno, aquí en La Salle uno le ponía, no sé, en todos los colegios uno hacía un proyecto de vida. Y en mi proyecto de vida yo escribí, creo que tenía 12 años, 12 o 13 años, yo escribí todo lo que yo quería hacer. Yo le escribí en el proyecto. Yo voy a ser un futbolista profesional, voy a jugar en este país, voy a hacer esto, voy a llevarlos a mis papás a tal lugar, todo lo escribí, todo. Y gracias a Dios, por eso es que vivo muy agradecido con Dios, casi todas las cosas que yo las ¿En escribí se serio? hicieron realidad. Y entonces yo, digamos, listo, yo estaba aquí en La Salle, yo me fui a los 16 años de acá. Y sí, muchos de mis compañeros cuando se terminó el colegio, sí, muchos empezaron a estudiar, que querían ser médicos, que abogados. Mi sueño yo dije, voy a ser futbolista Enfocado. y me enfoqué. Yo le dije, en manos de Dios, yo dejo todos mis sueños, dejo todo lo que quiero, que se haga tu voluntad solamente. Si es tuyo Dios, que se cumpla. Yo recuerdo tanto que mis papás, ellos eran bastante complicados con el tema del estudio, más que todo mi papá. Entonces él me decía, bueno, te graduaste. O sea, ellos me dejaban alternar el estudio con el fútbol aquí porque, digamos, era un niño. Cuando ya yo me gradúo, me dice, bueno, tienes un año para que vayas a buscar suerte en el fútbol. Si en un año no te sale nada, te regresas para acá. Bueno, yo dije, esta es mi oportunidad. Yo aquí tengo que este año, yo dije, Dios mío, voy Va en a tus salir. manos, va a salir. ¿Qué Y edad tenías? 16 años cuando me fui de aquí. Cuando me gradué apenas recién terminé el colegio, ahí mis papás me dijeron, bueno, este año, dale. Yo tenía un compañero, bueno, todavía está vivo, que jugaba en una escuela en Medellín, se llama la escuela del profesor Alexis García. Él vivía en mi barrio, ahí en Villarreal, y él siempre todos los años me decía, Darwin, vamos, vamos, cuando termine el colegio vamos allá a Medellín para que busque suerte, para que pruebe. Yo la verdad me fui con mi maleta y con Dios. A mí no me recomendó nadie, yo no me fui por medio de nadie. Yo dije, mi guía, mis recomendadores, mi empresario es Dios. Yo me fui y bueno, ahí, como para no adelantarnos de la historia, ahí empezó como ese camino. Sí. Y te lo planteaste. Yo sí creo que cuando uno se pone un poquito de presión, uno consigue más las cosas. Y ahora que Sí. hablaste de Dios y que está tan de moda decretar, las afirmaciones, pero tú también dijiste, yo anoté en ese papelito y se cumplió todo. ¿Qué papel ha jugado Dios a lo largo de tu carrera? Para mí Dios ha sido todo, todo desde el primer momento que empecé a jugar hasta el día de hoy. Dios ha sido maravilloso conmigo, ha sido demasiado bueno, ha sido, digamos, esa motivación para mí todos los días, simplemente levantarme y darle gracias a Dios, para mí es muy importante, de tener una familia, de verme, digamos, en un espejo y de decir, bueno, yo he cumplido tantos sueños que solo es por ti, no es por más nadie, no es por las personas, por lo que otros digan, ni por lo que otros han hecho, sino por Dios. Entonces, para mí Dios siempre ha sido y será lo más importante en mi vida. Pero vamos a algo que a mí me llama mucho la atención y sé que las personas también, de la época en que estuviste en la Selección Colombia, la convocatoria que te hizo el profe Peckerman, que es una figura que muchos admiramos y es un ícono en el fútbol y a mí me gustaría saber cómo fue tu experiencia allí, porque además del profe estuviste con muchas otras figuras. Cuéntanos un poquito de tu experiencia Bueno, allí. esa historia yo la recuerdo como si fuese ayer, porque bueno, estaba en el estándar de Lieja, en el equipo que estuve en Bélgica. Había en ese entonces como un break ese de selecciones que hacen partidos amistosos. Yo la verdad no tenía ni idea que me iban a convocar, yo estaba tranquilo. Yo tenía, me acuerdo, un compañero, un esloveno, que concentraba conmigo, él siempre lo convocaban a la selección de su país, de Eslovenia, y él lo llamaron, y él feliz me dijo, no, mira, me convocaron a la Convocaron. selección. Y yo, "Oh, qué bacano". Yo le dije, algún día ojalá me convocaran a mí también a la selección Colombia. ¿Qué edad tenías? Tenía 23 años cuando eso. Y bueno, yo estoy así acostado en la cama cuando entra una llamada de Colombia, yo veo el número, bueno, yo contesté. Cuando me llama y me dicen, bueno, hola Darwin, ¿cómo estás? Te habla la persona encargada de ese tema de logística de la Selección Colombia. A mí me empezó a acelerar el corazón de una manera que no se imagina. Yo me Qué quedé sin palabras, yo bonito. me quedé mudo porque yo no hablaba y el muchacho como que, aló, aló, ¿estás ahí? Yo al rato como que reacciono y yo, no, sí, aquí estoy. Ellos siempre en la Selección Colombia hacen como una prelista y la lista de convocados. O sea, convocan 30 en la prelista y después llaman 23. Entonces me dijo, estás en la prelista de los 30 convocados. Yo mañana si estás convocado yo te llamo. Es solo para que vayas sabiendo que ya le mandamos la carta al equipo de que ahí lo bloquean a uno, digamos, para esa fecha. Está bloqueado, entonces
Mira, yo esa noche yo quedé en shock. Mío, no le voy a contar a nadie porque eso no se puede filtrar todavía. Cuando al día siguiente temprano me llamó directamente el profesor Peckerman, eso ya para mí fue ya la confirmación de Dios del sueño que yo también tenía, porque yo lo escribí, como te También dije lo habías anteriormente, lo escrito. escribí, de Selección Colombia lo escribí. Y como digo, el viejito me llama, esa voz es Inconfundible. inconfundible. Algo que nunca se me olvida, me dice, ¿tú algún día pensaste que yo te iba a convocar a la selección? Yo le dije, pues en mi sueño siempre estuvo, pero nunca me imaginé que en este momento usted me iba a llamar. Y él me dijo, Darwin, mira, yo veo fútbol de la liga que tú menos te imaginas. Yo veo todos los futbolistas de Colombia, acá digamos a nivel mundial, yo miro las ligas un poco más vistosas, yo las veo. Yo te venía haciéndote hace rato. Yo quedé frío y me dijo, bueno, Se me eriza la no, yo piel también con me eso que estás emociono, yo me contando. emociono mucho cada que cuento esta historia porque es muy linda y digamos que yo aquí, cuando yo me fui de acá, no era un jugador como muy famoso, muy reconocido. Yo me fui de un equipo de La Equidad, un equipo que es, digamos, medianamente pequeño acá, un equipo que ahorita está muy posicionado, pero yo me fui sin nombre, yo me fui a hacer un nombre, una historia allá. Y yo empecé de cero a hacer mi nombre, cuando ya yo llego a ese punto de la selección Colombia, yo dije, bueno, él me dice, bueno, ahorita te van a llamar otra vez los de logística y se van a poner de acuerdo contigo. Eso fue rápido, mira, ¿dónde está? No, estoy en Málaga, en España, pam, pam, tiquete. La concentración era en Bahrein, allá en Medio Oriente. Cuando yo llego allá, o sea, todo el trayecto no dormí, eran como 6 horas, yo despierto. Cuando ya yo llego al hotel de la concentración, nunca se me olvida quiénes estaban. La primera vez que llegué, ¿Quiénes estaban? bueno, me recibe el utilero, muy amable, súper bien, mira tu habitación. Ta. Llego al cuarto, toda esa ropa de la selección Colombia así. Yo llego y voto. Yo lo primero que hago, yo tenía una foto, le tomé la foto a las camisetas de la selección. Entonces, yo llegué en la noche, llegué como a las 8:30, 9 de la noche allá. Y yo dije, no, mañana me imagino que me presentará y mío, no, baja que están allá cenando todo. Otra vez me aceleró el corazón, otra vez. Colócate este uniforme, creo que era uno azul, yo me pongo el azul, bajo al restaurante y o sea, estaban todos los profesores. Estaba Peckerman, con eso Lorenzo, el que es técnico ahora, era el asistente Era el asistente de de Peckerman, claro. Peckerman, me recibe Lorenzo, el profesor Hurtasun, que era el preparador físico. Hola, Arvin, ¿cómo estás? Muy emocionado, ¿cómo está, profe? Tranquilo, bienvenido, estás en tu casa, estás tu familia. O sea, me recibieron de una manera tan especial, me hicieron sentir muy especial, la verdad. Me dice, dale, tranquilo, ve cena. Cuando yo giro hacia acá que están las mesas, estaba David Ospina, Abel Wow. Aguilar, Carlos Sánchez, Pablo Armero, Guarín. O sea, yo llego y yo, o sea, esos jugadores era con los que uno, digamos, soñaba. Los que yo veía en televisión, ya los tenía como Una compañeros estrella ya. en un lapso de nada. Yo los veía ellos jugando en la selección y yo decía, ese es el sueño de uno, digamos así. Verlos Y ahí y cuando jugar con estuve ellos. ahí fue grandioso, la verdad. Estaba nervioso, pero ya después me hicieron sentir como una Como en familia, casa. ajá, como en casa. De esa época de la selección, ¿qué figura fue para ti importante? Fue un mentor muy importante, alguien que marcó tu vida, futbolísticamente hablando. La selección Falcao y Cuadrado. Fueron las dos personas que me sorprendieron más, o sea, la ¿Por verdad. qué? Falcao y Cuadrado, más que todo lo principal, por el temor a Dios. Ellos fueron dos jugadores que cuando recién llegué, bueno, nunca, una historia, primer entrenamiento, bueno, uno se sube al bus y, digamos, uno espera para ver los puestos porque uno no sabe, porque normalmente siempre tienen como un puesto específico donde se sientan. Yo me subo, bueno, antes de eso ya yo conocía a Santiago Arias. A Santi lo conozco desde que estábamos en Medellín en la escuelita. Yo jugué con Santi desde que tengo 17 años, desde que teníamos 17 años. Entonces, cuando ya me llegar a la selección Colombia otra vez juntos, otra vez fue muy lindo encontrarnos. Entonces Santiago ya estaba sentado con Edwin Cardona en ese entonces. Ya, y yo me monto al bus y yo buscando dónde sentarme y Cuadrado me llama. Darwin, ven, siéntate conmigo. Yo quedé como que, bueno, me senté al lado de él. Y ahí me dijo, Darwin, mira, aquí bienvenido, soy tu amigo, lo que necesites, guarda mi número, súper amable desde ahí. Y Falcao también, el mismo entrenamiento, se me acercó y me habló, me dio muchos consejos. Y eso para mí ellos dos fueron, como en ese entonces, o sea, dos referentes tan grandes que me den la oportunidad como de conocerlos y hablar con ellos, fue muy bonito. Algo que comparto también, ellos hacían célula, o creo que la hacen. Ellos se reúnen en una habitación Ahora, hacen célula, pues, comparten de la palabra de Dios. Jackson Martínez, otra persona que también
Previo a cada partido también hacen eso. No, después de los entrenamientos, digamos, ellos durante la semana hacen 2, 3 veces hacen célula. Ellos te llaman, no, mira, el que quiera de la célula, estamos en la habitación tal, en la habitación de Jackson, para que lleguen. Y llegan muchos jugadores allá a hacer célula, a compartir la palabra. Y para mí, Compartir la palabra. Jackson Martín es una persona también súper correcta, una persona, un varón de Dios, como uno dice por ahí. Y ¿Tú crees que entregarle el poder a Dios y de reconocérselo ha sido algo importante en ese cambio que ha tenido la selección desde la era de Peckerman hasta acá? puedo dar testimonio porque estuve en ese, Sí. no estuve mucho tiempo, pero el tiempo que estuve, vi la conexión tan grande que el equipo hizo con Dios. Le abrieron las puertas a Dios Y entraron las victorias. y ver a las victorias, tantas alegrías que nos ha dado la selección Colombia. Sí que falta el título, que es lo más importante, pero usted se ha dado cuenta del cambio que ha dado Los la selección jugadores son muy Colombia, visibles a nivel internacional. muy visible, se ve la armonía, se ve el amor, la pasión que esos muchachos tienen. Es por eso, porque yo pienso que le abrieron la puerta a Dios y desde que yo estuve hasta el día de hoy, porque tengo mucho conocimiento todavía, siguen haciendo lo mismo, siguen estando cerca con Dios y eso ha sido muy importante para, digamos, para la evolución de la selección Colombia. Qué alegría saber eso. Hay algo que enfrenta a la mayoría de jugadores o personas que están expuestas a redes sociales y es el hate. Hace poco escuchaba una entrevista a Miguel Layún y tú sabes Sí, el hashtag que se hizo sí. famoso, todo es culpa de Layún. Ajá, Y él sí. manifestaba que incluso entró en una fuerte depresión y que tuvo que moverse, movilizarse y buscar ayuda para poder salir de eso y darle la vuelta a todo ese hate que según él todavía sufre. Sí. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿has sufrido ese tipo de hate? Te lo puedo decir más que todo cuando vine a Cali, cuando ya regresé de Bélgica a Cali. En Bélgica, digamos que no tuve muchos problemas con el tema del hate. Bueno, al principio porque cuando llegué no entendía nada, entonces como que no sabía nada lo que me decían. Ya cuando lógicamente empecé a hablar, porque donde yo estuve hablaban francés e inglés, entonces ya cuando ya entendía las cosas, fue un poco duro, pero no tanto. O sea, la verdad, no hubo tantas cosas malas conmigo allá en Bélgica, la verdad, la gente se portó súper bien conmigo allá. Acá en Cali sí fue un poco Fuerte. más complicado porque, digamos, Cali es un equipo tradicional de acá, tiene muchísimos hinchas y un equipo que también cuando yo llegué tenían varios años sin quedar campeones y la presión es bastante fuerte, Para muy ustedes. fuerte la presión tanto del periodismo, del hincha, es muy fuerte. Yo tuve una época dura en Cali, nunca se me olvida, en pandemia del 2020, cuando nació mi hija nació en pandemia. Bueno, esa historia es un poco larga, la voy a resumir un poco. Yo hablé con el entrenador ese día para asistir al nacimiento de mi hija. Creo que no tenía nada de malo de hacerlo. Mi hija ya estaba, pues era por cesárea, o sea que ya estaba todo planeado. Nosotros jugábamos al día siguiente, eso fue un 27 de noviembre. Al día siguiente, el 28, teníamos un partido cuartos de final contra la Equidad, precisamente. Yo le iba al entrenador solamente, déjeme ir a la clínica un momento. El parto a las 7 de la mañana, súper temprano. Estoy en el parto un momento y regreso nuevamente al entrenamiento sin ningún problema. Él me dice, ok, dale, ven, no te preocupes. Bueno, nace mi hija, todo ok. Yo me quedo en la clínica. Cuando de pronto, como a las más o menos 4 o 5 de la tarde, me llama el entrenador y bueno, me dice, "Oh, ¿cómo nació la niña?" Y yo súper feliz, imagínate, cuánto mi primera hija. Él me dice, bueno, Darwin, quédate en la clínica. Yo tomé la decisión de que te quedes con la familia mejor, yo para que estés Sí. con ellos. Y le dije, profe, no es decisión mía, es decisión suya, no, tranquilo. Bueno, al día siguiente del partido, o sea, cosas de Dios. Yo siempre he dicho que Dios tiene un propósito y un plan con todas De las cosas que acuerdo. suceden, tanto buenas como malas. Minuto más o menos 10 del partido, expulsaron al muchacho que estaba jugando en mi posición. Y la gente la cogió contra mí. Pero una cosa, Beatriz, impresionante. O sea, yo estaba en la clínica y yo me estaba viendo el partido y perdimos. O sea, quedamos eliminados. Y lógicamente la gente con la Tú no calentura, estabas ahí, yo tú no fuiste el estaba, culpable. yo no, pero la gente me puso como Querían culpable. culpable. Yo no sé, mira, yo recibí por ahí, si fueron más de 1000 comentarios, más mensajes, fueron muchísimos, pero muchos. Es más, hasta a mi esposa le escribían. O sea, imagínate tú emocionalmente cómo estaba yo, cómo estaba mi esposa. Un momento tan importante en la vida Un de momento ustedes. que para mí fue bonito, yo no lo recuerdo, o sea, yo tengo un recuerdo lindo del nacimiento de mi hija, pero no tan lindo, porque me hicieron sentir súper mal a Terrible. mi esposa mal, porque nos dijeron, o sea, si yo te dijera las cosas que me dijeron a mí, o sea, muy hiriente, se metieron con ella, con mi hija, me dijeron de todo.
y el hate, y nos acabó hasta que me fui de Cali, hasta que quedé campeón. Entonces, ¿qué dije yo? Bueno, eso fue 2020. Todo ese año a mí me veían en los partidos, así jugara bien, estaban ahí. Y dele, no, que es que deman esto y esto y esto y esto. Y al final la gente nunca supo realmente qué pasó, porque es que ¿qué pasó? Cuando quedamos eliminados, la gente no supo que yo no tomé la decisión de no jugar, que fue ya una decisión externa del entrenador. Y él nunca como que dijo, nada, sí, fue culpa mía, sino que dejaron las cosas así en el aire y me echaron las culpas, tú no quisiste jugar, pero la gente nunca supo que yo No realmente tuviste nada que no ver con tuve esa nada que ver, yo decisión. quería jugar. Pero bueno, ¿qué hice yo en ese entonces? Yo dije, bueno, yo hablé con Dios y le dije, Dios, la única forma de, digamos, de limpiar mi nombre otra vez con la gente es quedar campeón. Y el último año quedamos campeones el 2021 con el Cali. Ahí la gente ya como que ya le Claro, pararon y al... me llama la atención eso porque algunos futbolistas hablan de la motivación oscura. Y es que Sí, dicen que el futbolista se alimenta del hincha que le lo motiva, pero también está esta otra motivación que surge del hate. Ah, este que me dijo que yo no lo voy a lograr, yo sí lo voy a lograr. Además porque ustedes también se enfrentan en su etapa temprana con muchas voces que les dicen, no te metas en el fútbol, que muy pocos lo logran. sí, Y sí. la mayoría coinciden en que si hay una voz cercana, papá, mamá, que te dice, vamos, te apoyo, tú puedes, esa es la voz que uno más escucha y uno puede sobreponerse al hate de la gente de afuera o a las voces negativas de la gente de afuera y aprovechar más bien esas voces negativas para no tenerlas como pique, como voy a hacerlo igual, Sí, como dice te uno, voy a como demostrar. vamos a hacerlo, vamos. Y eso me Exacto. pasó. Cuando suceden todas estas situaciones, como que algo en mí se levantó y yo dije, bueno, yo voy a ser muchísimo mejor que era antes. Y eso me sirvió como motivación. La verdad, todo ese hate, todas esas cosas negativas que recibí, Le diste la vuelta. le di la vuelta y como te dije, Dios me da la posibilidad de quedar campeón al año siguiente. O sea, eso fue rápido. Bueno, recibiste un momento de crítica fuerte, ahora te voy a dar una bendición y la bendición fue quedar campeón. Y mis papás, mi mamá, mi esposa fue muy importante en ese punto de salir adelante otra vez. Bueno, estamos aquí, vamos a brincar como una pared alta y allá está la bendición y así fue. Fueron las voces Las esas voces que me positivas. decían, tú no puedes, tú no lo vas a hacer. Y esas voces las recibí yo desde niño prácticamente. Yo antes de irme de aquí la gente me decía, no, tú que te vas a ir para allá, no te vayas de ahí. Tranquilo que yo voy a ser grande, no te preocupes. Tuve lesiones cuando estaba en Medellín, muchas cosas, muchas que uno recibe como futbolista, muchas desmotivaciones, soledad, muchas cosas. Pero ahí donde, como tú dices, está la importancia de las personas que te rodean, de tus papás, de inclusive amigos cercanos que siempre te están apoyando. Eso es demasiado importante para un futbolista que enfrenta, o sea, todos los días te enfrentas críticas, burlas, todas esas cosas te Sí, sirven para tú ser más grande. Creo que la capacidad mental de nosotros tiene que ser muy grande. la La preparación preparación mental. mental es muy importante en un futbolista, es demasiado importante porque Esa eh, formación mental existe en la escuela Rey Peleo aquí en Montería. Le están dando esa formación mental, ese coaching deportivo que deben recibir los niños. Eso existe ahora y en tu época sí. existía. Bueno, en mi época no existía. En mi época, ¿Quién era tu coach? no, mi coach, bueno, aquí el entrenador que tuve fue como te digo, Juan Pablo Echams, que es el presidente de Rey Pelé, pero no tuvo un coaching así exactamente. Para tema mental, para el tema de la preparación emocional y mental, En en ese eso no entonces no existía. lo tuve, en ese entonces no. Ahorita sí existe mucho. Bueno, casualmente, cuando estaba en Cali tuvimos un coach, Jeremías se llama, él trabaja con el profesor Dudamel, Sí, y ese señor, no, o sea, la parte mental de nosotros fue eso es una, todo, ¿no? nos trabajó la parte psicológica de una manera que nosotros no veíamos rival más grande, nosotros lo veíamos, mejor nos veíamos nosotros. Y creo que ese fue un pilar fundamental. Ese año fue un año, como dice uno por ahí, un año loco, un año donde antes del título íbamos en la posición 14, 13, 14 en la tabla, nos quedaban, creo que eran 9 partidos. Teníamos que ganar, creo que eran 6, 7 partidos para poder llegar a la final porque estábamos muy relegados. Y llegó Dudamel y su coach y la verdad nos trabajaron la parte psicológica y el equipo despegó. ¿Qué porcentaje le pones tú a ese entrenamiento mental en un deportista? Muy importante, es que la motivación para un futbolista es, o sea, para mí primero la fe, lógicamente, pero la parte psicológica, la parte mental de un futbolista es fundamental. O sea, ¿Te acaba o te una catapulta? persona psicológicamente fuerte, un futbolista, o sea, puede hacer muchísimas cosas que él nunca se imagina.
Yo tuve, por ejemplo, muchos casos de compañeros que estaban en, digamos, como en un hueco, y esos muchachos empezaron a trabajar la parte psicológica y, o Se sea, fueron. se fueron y ahorita están por fuera, están jugando ahorita en el exterior y ahí me doy cuenta que la parte psicológica en los futbolistas es bastante importante. Y en tu paso por Europa, ¿qué figuras recuerdas? Que tú me marcó esta anécdota con esta o estas personas. Víctor Valdés, tuve la oportunidad de jugar con él. Es una historia muy linda porque creo que hay un podcast de él que se hace muy viral cuando él sale de Barcelona, que él, por la lesión de rodilla, Sí. que él llega a Manchester y él sufrió un tema, que su recuperación fue un poco larga, que toda esa historia él me la contó. Él Bueno, estuvo él estuvo en el Barcelona, en el campeón Mundial, en el Mundial de 2010, en Sudáfrica quedaron fue campeones campeones. con Xavi, Iniesta, todas Sí, esas por figuras. la figura. Y cuando, bueno, él estuvo un tiempo en Manchester United y él no jugó mucho tiempo porque cuando estaba Luis Van Gaal como técnico, él no tuvo mucha posibilidad de jugar, estuvo muy relegado. Van Gaal lo mandó por allá a la sub-23 y él por querer como jugar otra vez, le sale la oportunidad de ir a donde yo estaba en Bélgica. Siempre veíamos por redes, ¿no? Que ahí está el rumor, pero nosotros, o sea, no creo que sea real, un man Ajá. de esos tan grande que va a venir para acá y vimos nosotros así. Nunca se me olvida el día, yo estaba sentado en el camerino y entra así y yo estaba como con 4 compañeros más hablando y él entra y nosotros nos quedamos como que, ¿sabes? Ve una figura tan grande así, él saluda, hola, ¿cómo están? Y se sienta a mi lado. Y él me saluda, hola, tú eres el colombiano, ¿verdad? Yo como que, Te sí, hola, conocía, mucho sabía. gusto, sí. No, es que ya me habían hablado de ti, que aquí había un colombiano. Bueno, mucho gusto, Víctor Valdés, lo que necesites hacer, Viti. O sea, la humildad de ese tipo para mí fue desde el primer momento impresionante. Y ya tú, o sea, tú jugar con una figura mundial Sí. tan importante, eso, Les aprendí eleva el muchas nivel cosas, cuando están en la muchísimo, cancha. no mucho, y hasta en la parte personal. Él me enseñó tips también de cómo llevar el tema de la presión, del hate. Si uno aquí en Cali recibe, por ejemplo, uno juega un partido malo acá y eso es normal, la gente te habla. Inclusive aquí en Monterrey también, cuando estaba aquí en Jaguares, no tanto, pero en otros equipos grandes sí, es todo el tiempo, tú tienes hate todo el tiempo y el jugador se tiene que acostumbrar a eso. Y él me dio unos tips, digamos así, porque ya en Barcelona, Por ejemplo. acá te escriben 500 personas, allá te escriben 5000, allá sí otra cosa, otro nivel. Por ejemplo, por ejemplo, algo que yo aprendí de él, el tema de las redes sociales. Nunca se me olvida, estábamos un día, terminamos un partido contra, creo que era contra Brujas, perdimos. Y yo tenía antes la costumbre, un mal vicio, como dice uno por ahí, de yo sacaba el partido y cogía el teléfono a ver A los revisar. comentarios. Me metía en la página del equipo, así ganáramos o perdíamos, me metía a ver los comentarios. Y psicológicamente uno se desgasta ahí. O sea, y entonces yo un día le digo, Víctor, mira lo que están hablando, mira lo que pusieron de mí aquí. Y él ni miró el comentario, él me miró a mí y me dijo, Darwin, te voy a dar un consejo. El ser humano siempre está acostumbrado a ver lo malo siempre. Nunca se queda con lo bueno, sino con lo malo. Mira, si tú te metes a ver los comentarios, ves 20 comentarios buenos y ves 2 malos, te quedas con los malos. ¿Es o no es? Yo me quedé, es verdad, porque ya vi, y verdad, yo había visto por ahí unos 20 comentarios buenos, vi 2 malos y me quedé con lo malo aquí. Con lo malo y me daba vuelta en la casa y Darwin, no, no veas eso. Cierra tu círculo, cierra todas las cosas que tú haces. O sea, sí, hiciste un partido bueno, te echaron flores, listo, muchas gracias, te la sacudes, para adelante. Tuviste un partido malo, bueno, en tu casa te enfocas, bueno, tengo que mejorar esto y dale para adelante. Yo desde ahí Bonito. quedé, uf, ya, santo remedio, desde ahí, a veces tenía como la tentación como que "Oh, voy a entrar", pero me aguantaba porque decía, ¿a qué psicológicamente me voy a destruir yo mismo? Y eso me ayudó Y de muchísimo. esos consejos, dame uno al que puedas trasladar al campo, al terreno de los niños. Están formándose en escuelas de fútbol. Ahí está en tema de formación, puede ser el tema de esa motivación, de esa pasión que él le pone a las cosas. O sea, te voy a dar un ejemplo, él jugó con Messi, yo qué sé, 15 años, mucho tiempo. Y él me decía, el pilar de ellos desde la Masía, desde las divisiones menores, es la pasión con la que ellos juegan. Viven el fútbol con pasión y con amor. Me decía, haz las cosas, lo que vayas a hacerlo con amor. Y siempre pensando en grande, siempre pon tu mente en grande, en lo que vayas a hacer grande, grande. Yo quiero llegar aquí, no, piensa en más allá, que si no llegas allá, llegas un poquito más abajo, pero lo vas a lograr. Entonces a los niños yo les puedo decir más que todo eso. Yo lo que trato de decir a los niños es eso, sueñen en grande, pónganse una meta, quiero llegar al Real Madrid. Si Dios no te lo da al Real Madrid, pero te va a llevar un poquitico más abajo. Pero es Pero eso, sueñen grande.
Y él me enseñó eso más que todo. Darwin, piensa en grande siempre, piensa en grande. Me ponía como tío los ejemplos de la Masía, que para mí es la mejor cantera del mundo. Todos esos niños juegan con amor, pasión y dedicación. Es eso. ¿Cómo ven las escuelas de aquí? Una mamá, un papá que quieren ver a su hijo brillar en el fútbol internacional, ¿qué camino le recomiendas? Yo estoy impresionado. Que yo desde que me fui de aquí a los 16 ahora estoy regresando. Sí, uno por redes ve cosas, pero es impresionante el crecimiento que ha tenido Montería y el departamento de Córdoba en sentido de escuela. Ya son muy organizadas, ya tienen temas, creo que hasta coach tienen algunas escuelas. La parte física se la trabajan súper bien. En ese entonces de nosotros no era como ahora. Ahora ya todos los niños tienen posibilidades y muchas herramientas, tanto físicas como también cognitivas, para mejorar muchísimo. A todo esto, digamos, a los padres ahora o sea, lo que siempre he dicho es, lo importante es apoyar a los niños, apoyar a sus hijos. Ya las cosas que vienen después ya vienen por añadidura. O sea, si Dios le da a una persona un propósito, un plan, apóyelo. El apoyo es demasiado importante. No, o sea, como que no frustrarle el sueño a alguien, a un niño, por tus propias decisiones, porque vi muchos casos así, que hay papás que no querían que el niño fuera futbolista, que querían que fuera médico, un ejemplo. Sí. Para mí es muy importante, deja que el niño intente, que busque la posibilidad de lograr sus sueños. Si ya ves que en el camino no se le pudo dar, pues listo, o sea, busca otra manera digamos que el plan de Dios no era ese, pero buscar como que la vuelta a las cosas. Pero el apoyo es demasiado importante. Para mí siempre lo ha sido y lo será, que los papás, digamos, si no tienes papás, los tíos, los profesores, que estén en constante motivación con los niños, que eso, como te lo dije anteriormente, ese fuego, esa llama que uno tiene y Sí. que te la enciendan más, eso hace que tú figures tanto a nivel nacional como donde quieras estar. Cuando yo estudié propósito, empecé estudiando por la logoterapia, por el doctor Viktor Frankl, y él y una de sus discípulos siempre hablaba de los graneros del pasado, esos momentos felices que a uno lo sostienen en los momentos duros. Ujú. ¿Cuál es ese momento, de pronto en la cancha, que te sostiene en momentos de crisis? Bueno, creo que el día que debuté en la selección Colombia, para mí eso fue, yo te lo recuerdo, fue contra Bahrein, allá en Bahrein precisamente. Ese partido, bueno, jugué los 90 minutos. O sea, ¿por qué lo recuerdo? Porque el día anterior del partido, el profesor Peckerman me llama a la habitación. O sea, mucho más motivación que esa. Él me llama, Darwin, ven. Tenía un tablero grandísimo, me acuerdo, y en el tablero tenía todos los jugadores puestos. Pam, pam. Y él me decía, Posición. ¿cómo te sientes para jugar mañana? Y le, profe, yo estoy motivadísimo. Me dice, bueno, te va a motivar mucho más. Mañana vas de titular. Y yo, mi primera convocatoria, y voy de titular de un partido, eso me marcó a mí totalmente. Y ese día, gracias a Dios, me fue muy bien. Pues ganamos 6-0. El partido, digamos, no fue un real tan competitivo, pero eso te marca la vida a ti. Ese partido para mí fue, o sea, demasiado importante, demasiado, que lo recuerdo todavía. También otro que también recuerdo, la final contra Deportes Tolima, contra el Deportivo Cali, que quedamos campeones después de todo lo que pasé. Sí, Todavía claro. lo recuerdo. Eso siempre para mí, yo a veces me acuesto y cuando, digamos, cuando estoy en esos momentos de tristeza, yo recuerdo, bueno, Darwin, si tú estuviste en la selección Colombia, tú eres un jugador que Dios te ha dado gracia y tú eres un jugador grande. Para adelante, yo me levanto como si no hubiese pasado nada. Bueno, más para adelante, vamos a ponerle el pecho a esta situación. Y eso creo que me motiva. Cada vez que me acuerdo de la selección Colombia y en los momentos tristes, eso viene a mi mente y me motiva otra vez como a salir adelante. Yo de pronto te cuento algo, algo que es muy personal, que no lo había dicho. Cuando estuve en Bélgica, yo estuve prácticamente solo. Cuando yo no me había casado, No éramos tenés 9 de mi familia. esposa, ajá, no tenía familia. Yo recuerdo tanto, yo creo que ese fue Dios. Yo estaba sentado en el sofá allá en la casa y o sea, yo no tenía sino televisor y pared por todos lados, no tenía con quién hablar. Bueno, tenía un compañero que vivía al lado de mi casa, él es de Ghana y él era como mi amigo, mi Sí. socio en ese momento. Y yo veía las paredes así y yo empecé, no sé, como tío, ese güey Dios me dijo, bueno, arma como un cuadrito de fotos desde cuando empezaste hasta donde estás, para que te des cuenta lo bueno que es Dios. Y yo me fui a mis redes y empecé a buscar fotos de cuando empecé en Tierra Alta, pequeñito, y empecé a pegar como el proceso, bueno, Tierra Alta, Rey Pelé, Alexis García, eh, La Equidad, Selección Colombia, todo eso lo empecé a colocar como en un papelito
y empecé a escribir unas canciones, debajo de cada foto escribí una canción desde el comienzo, tan, tan, tan. Y yo cada que estaba desmotivado, yo veía esas fotos y yo veía, Darwin, pero si tú estabas allá, en un lugar donde prácticamente salen muy pocos y estás acá ahora, para adelante. Y así hacía. Yo cada que estaba desmotivado miraba ese cuadrito, voy para adelante de una y yo miraba eso todos los días. Y eso para mí es algo muy Es tu personal que eso no lo motivación. sabe, eso no creo que no lo sabía nadie, apenas lo sabía mi esposa y mi Es familia. una herramienta muy Y me inteligente. sirvió, a mí ese entonces me sirvió muchísimo porque tú solo, un país, o sea, estaba lejísimos de acá, que no es como que, ay, a mi mamá vente para acá o a mi esposa, "Venga, vente para acá, vámonos amigos", no. Tienes que motivarte tú solo y me tocó así. Y yo decía, bueno, yo estoy con Dios y voy para adelante. Y yo veía eso. Yo decía, pero si he Todo lo pasado que has un logrado camino estás tan allí. largo, Así es. estamos aquí. Y cuando estás allá, ¿es completamente necesario para un jugador hablar el idioma? La importancia de que un jugador aprenda, así sea inglés, Ah, es ok. demasiado importante. Por eso, digamos, a los que están comenzando, a los niños de ahora, tengan sus bases Buen en inglés. inglés. Bueno, gracias ahorita a los colegios ya muchos son bilingües. Sí, En ese entonces en La Salle no era bilingüe totalmente, pero sí te tienen daban unas buenas bases en bases. inglés, buen inglés. Yo me fui de aquí con mi base normal, o sea, lo normal, lo básico, y allá me tocó Un poquito más aprenderlo de muchísimo más. La verdad, eso también fue un poco, no un reto. complicado, pero un reto. Y yo me puse ese reto y dije, bueno, yo voy allá, yo voy a aprender. Porque ¿qué tiene a veces el jugador? El jugador a veces como que entra en una zona de confort, se acomoda. Bueno, tengo un traductor que me traduzca todo y punto, yo no quiero Y traducir en la nada. cancha, Ese fue el problema. Cuando yo llego allá a primero a Hungría, allá fue un poco más complejo porque, bueno, dura apenas 6 meses, pero los húngaros no les gustaba hablar mucho inglés a algunos. oh, Y el húngaro es un idioma que son muy difícil para aprender. sí, Entonces, gracias a Dios tuve 2 compañeros que eran españoles y ellos tenían ya como 5 años allá y me te ayudaron mucho en el ayudaron. tema de la cancha y esas cosas. Ya en Bélgica ya tenía inglés y francés. Y yo, bueno, aquí la mayoría hablaban, o sea, el idioma universal todo era inglés. Yo decía, bueno, voy a aprender inglés y me voy a poner la meta que el inglés y ya, inglés, inglés, inglés. Tuve un compañero, Igor de Camargo, que también para mí yo lo menciono mucho porque ¿De dónde es? él es de Brasil, pero él se fue a los 17 años para Bélgica y él ya se retiró, él tiene creo que como 40 años ahora. Ese muchacho hablaba 6 idiomas. Yo decía, él hablaba todo, francés, inglés, español, Tenía facilidad. todo. Entonces, lógicamente, él nos servía de traductor a todos y nos ayudaba muchísimo para qué. Yo dije, bueno, si no aprendo 6, al menos que aprenda 3, pero voy a aprender. Me puse en la tarea con las personas del club, muy amable. El utilero del club hablaba portugués y español un poquito y francés, y con él empecé. Bueno, vamos a darle al Aprenderlo. francés, vamos a darle al francés, a francés. Y bueno, antes yo me traducían, yo terminé traduciéndolo ¡Ay, qué bueno! a muchos compañeros, unos brasileros que llegaron. Una superación. Bueno, la primera cosa, como tú dijiste, en la cancha. Yo le pregunté al utilero, mira, enséñame primero las cosas en la cancha, yo quiero aprender para ubicarme. Cómo se dice adelante, cómo se dice atrás, a la derecha, a la izquierda. ¿Quién fue la figura del fútbol que te motivó? Porque uno siempre tiene como, Sí. es importante tener, creo que las personas que tienen grandes logros en su profesión siempre tienen un modelo a seguir. ¿Quién fue ese futbolista? Bueno, soy muy fanático del fútbol brasileño. Mm, El fútbol brasileño, y en ese entonces que estaba, como dice por ahí, el juego bonito, sí, estaba Ronaldinho, Ronaldo, Roberto Carlos. Entonces, para mí ellos, más que todo, bueno, yo no era lateral en ese entonces cuando era niño, yo era extremo, era delantero. Veía mucho a Ronaldinho, a Ronaldo, para mí fueron como esos, yo decía, oh, qué bacano. Y uno se ponía, me acuerdo, en la calle, me ponía a hacer jugaditas, así como ellos, claro, y quería claro. aprender como las cosas que ellos hacían, las jugaditas. Y ellos como que fueron como que ese pilar, yo digo, bueno, ese es como que el ejemplo mío cuando era niño. Ya después cuando uno empieza a crecer, bueno, yo dije, yo quiero un ejemplo positivo para mi vida. Alguien que sea un futbolista íntegro, integral en Y todo una persona y integral. buena persona, porque sí, muchos jugadores son grandes futbolistas, pero como personas no son como que un ejemplo a seguir. De cuando ya yo empecé como un poco como a ver el fútbol ya un poco más a manera como profesional, ya empecé a ver a Falcao, a Cuadrado, Estaba Kaká, en Brasil estaba Kaká, Kaká. bueno, Kaká también fue otro. Empecé como a ver esos futbolistas que llevaban una vida como futbolista y como persona 10 puntos, entonces eso, Veíamos esa época de las estrellas brasileñas. sí, Era como, sí, en el 2003 se estaba bueno, sí. jugando eliminatorias al Mundial y yo pude estar en Barranquilla en un entrenamiento
en el Metropolitano donde estaban juntos Ronaldo, Ronaldinho, Kaká recién iniciaba, Sí. estaba yo un niño que no llegó a tener Niño, sí, tanto renombre, pero que me acuerdo que en esa época sonaba muchísimo. bastante. Estaban todas las estrellas y era como, wow, mi mamá era fanática del fútbol y en esa época Sí. no estaban los celulares con cámara y yo nada más le decía, está, y ahora Ronaldinho hizo esto, ahora Ronaldo hizo esto. Y yo recuerdo esa época en mi vida como algo increíble, o sea que no quiero imaginarme cómo se siente estar como de tú a tú luego con algunos futbolistas y luego Sí. tras bastidores con los colombianos que se convirtieron en estrellas. ¿Qué diferencia hay entre el camerino del fútbol europeo con un camerino de colombianos? Mira, bueno, aparte de eso, te puedo decir un ejemplo. Como siempre te decía que para mí el fútbol brasileño fue, como tú, y tú mismo lo dijiste, o sea, uno veía un brasileño antes y uno se Eran unas emocionaba. estrellas Una antes. estrella, eso era una cosa que eran los mejores del mundo. Cuando estuve en la Copa América tuvimos la oportunidad de jugar contra Brasil. Estaba Neymar, Robinho, Neymar en Wow, su sí. prime, como dice uno por ahí. Filipe Coutinho, Firmino. Y estar ahí, yo también dije, yo me fui cuando estaba niño, wow, vi un brasileño como que era muy, muy importante. Precisamente yo cambié una camiseta contra Brasil ese día, la tengo en mi casa, de Oh, Coutinho. Yo la quería la de Neymar, pero ese día, no sé si te acuerdas, un partido muy famoso que hubo acá, del famoso día que Vaca cogió y empujó a Neymar y se formó una pelea. Ese día cómo estaba yo allá. olvidar. Cuando llego a la pelea, pues no, o sea, no alcancé como que a ver, bueno, al final a mí me tocó el tema del doping porque eso lo sortean y me tocó en el doping con Firmino, Coutinho estaba con Cuadrado aquí. Yo con una pena, yo quería que me diera la camiseta, yo como que, ¿cómo me la acerco para que me dé la camiseta? Y Firmino se le acerca a Cuadrado y le dice, cambiame la camiseta. Y yo lo miré a Cuadrado como que, y hermano, dile que me la dé a mí. Y él como que mira y me dice que, ¿quieres cambiar la camiseta? Y le dije, sí, hermano. Y me dice, mano, si le puedes cambiar la camiseta. Y Coutinho, una muy amable, me la cambió y me la dio. Y uf, yo la tengo en mi casa. Camiseta para mí es un tesoro, como dice uno por ahí. La tienes en un museo ahí. Sí, entonces, bueno, ¿qué es la diferencia de un camerino europeo? El camerino colombiano es muy alegre, demasiado alegre. O sea, aquí, bueno, y no sé si a veces creo que la gente Uno muestra lo ve, y critican es alegre. si perdemos, critican y si ganamos, Exactamente, celebramos. exactamente. Pero desde el día antes, todo el día es música y baile y eso, como que el jugador bota como que ese estrés del partido, así. ¿Eso concentra o desconcentra? Eso concentra. A mí me Porque parece que, o sea, que como que tú liberas el estrés ahí. ok. No llega tan tensionado el partido como que tú estás todo el tiempo tensionado ahí. En Europa los camerinos son un poco más fríos, ¿no? Sí, allá sí, ponen música. Tienen otro ritual. Sí, exacto. Allá, por ejemplo, un tema muy que allá por la variedad de religiones no se hace como una oración en conjunto Ajá. todo. Allá todo el mundo llega a entrenar lo que vas a hacer tu trabajo y ya. Porque tienes de todo, musulmanes, judíos, tuve de todo. Acá en Colombia sí la gran mayoría son cristianos o católicos, pero siempre se tiende a hacer una oración. Y eso une bastante. Y el tema de la música, allá sí te ponen música, pero no la misma música que acá. Entonces, no está el bailarín. En todos lados hay un bailarín ya. Pero es como que es muy diferente el ambiente. El jugador está como más, digamos, ellos se enfocan, se concentran como que quietos ya con su música, en sus cosas, lo que tienen que hacer. Acá en Colombia nosotros como que liberamos la atención, es bailando Baila. y la recocha. Siempre está el que le gusta estar concentrado, o sea, con su música, pero son como dos Concentrado. ambientes muy distintos. El de allá con el de acá es muy diferente. Bueno, y ahora en Jaguares, ¿qué futuro le ves al club? ¿Estás contento? Sí, la verdad, bueno, como yo lo dije por ahí, yo llegué como en el momento de madurez de mi carrera, llegué en un momento donde eh, eh, fue como el momento justo, adecuado, porque ya tengo una familia, tengo una hija, mi hija no había pues nunca venido acá a Monterrey ni compartió con mi familia y para mí eso es Qué demasiada bonito. motivación. Bueno, lastimosamente el equipo, bueno, descendimos. Bueno, es una lástima porque creo que para la ciudad y para el fútbol de Córdoba, Jaguares representa muchísimo. Pero bueno, yo creo que tengo la fe y la convicción de que las cosas van a cambiar, van Mejorar. a mejorar. Pues esperemos a ver qué tiene Dios para el camino, pero Jaguares, como lo dije, Montería merece un equipo en primera división. Esperemos que todas las cosas puedan salir adelante. Y bueno, yo personalmente estoy muy feliz, estoy tranquilo acá en mi casa. Tenía muchísimos años que no venía otra vez como a vivir, otra vez acá en Montería y eso es muy agradable, otra vez compartir con mi familia acá. Darwin, muchas gracias. Qué conversación tan inspiradora, qué charla tan amena, qué persona tan fácil de abordar,
qué humildad, qué ejemplo. Bueno, Beatriz, muchas gracias a ti por la invitación y nada, de verdad que es el primer podcast que hago, primera vez que me invitan así como una Es un entrevista. honor entonces Hombre, para mí. claro, y bueno, es muy bonito como que la persona conozca realmente quién es uno, porque a veces a uno lo conocen como el futbolista, no como la persona. Y creo que lo más importante es Dios, como lo digo siempre, Dios es el principal motor de todo lo que queramos hacer, emprender en la vida. Entonces, muchas gracias, Beatriz, por la A ti. oportunidad y nada, Aquí gracias. bienvenido siempre. Ojalá tengamos más oportunidades. Claro que sí, ojalá que no sea la última vez, que sea muchísimas más adelante.